El año 2012 estuvimos trabajando junto a un equipo de biólogos de la Corporación Ecológica Ganadera en el Fundo Cruz de Piedra, en el Cajón del Maipo, el fondo de Gasco por el que viene la cañería que supuestamente iba a traer el gas que iba a alimentar a Santiago de energía limpia, barata y para siempre. Y encontramos justamente en la frontera con Argentina, a alrededor de 3.400 metros de altura en los pies del volcán Maipo, un pequeño escarabajo, un histérido. Estos son escarabajos muy pequeñitos, muy poco notorios, pero lo interesante fue que ese escarabajo, la especie que encontramos, vivía, hasta hace los registros anteriores, a solamente 1.200 metros de altura. Nosotros lo pillamos a 3.400 metros de altura, un indicador formidable del nivel de avance del calentamiento global en nuestro país. De esos temas y otros más, quiero invitarlos a conversar el día de hoy con Sara Larraín-Ruiz-Tagle. Muchísimas gracias por venir, Sara, a Energía Alterna y tenerte con nosotros. Encantada. Les voy a comentar, ella estudió antropología, pedagogía en artes plásticas y es bachiller en estética, ha sido profesora de la Universidad Católica, también de la UNCE, fue fundadora de la Oficina para América Latina de Greenpeace, colaboradora de RENACE, la Red de Acción Ecológica, integró el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA. El año 99 fue candidata independiente a la presidencia de la República, apoyada por organizaciones ecológicas, y desde 1997 directora ejecutiva del programa Chile Sustentable, Propuesta Ciudadana para el Cambio. En el área de energía, Chile Sustentable ha participado en el análisis de diversos proyectos de ley y en la formulación y la tramitación de la Ley de Promoción de Energías Renovables No Convencionales, además del Ministerio de Energía y además de la Agencia de Eficiencia Energética. También participó en la Ley 2020 para Energías Renovables y en la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria para la Matriz y Desarrollo Eléctrico. No obstante, Sara, recientemente Chile Sustentable acaba de presentar un video muy informativo y pedagógico sobre una fuerte crítica a la Ley de Transmisión Eléctrica que se está tramitando actualmente en el Congreso. Bueno, nosotros hoy día estamos claramente con un problema del tipo de desarrollo eléctrico que se está imponiendo sobre los territorios con tremendos impactos sobre estos territorios, las economías locales y un rechazo generalizado de la población, tanto proyectos de generación como proyectos de transmisión. Yo creo que el caso de la línea Cardone-Polpaico es probablemente uno de los principales casos hoy día, donde obviamente el gobierno y la empresa privada se van recto por donde les sale más barato y finalmente no hacen los estudios, no toman contacto con la población, no hay participación ciudadana, establecen una línea que se supone que la gente tiene que aprobar y la verdad es que esto está totalmente paralizado, si bien es cierto está aprobado, está paralizado por acciones judiciales. Entonces, el proyecto de ley que manda el ministro Pacheco al Congreso es tremendamente, yo diría, preocupante, porque en vez de solucionar democráticamente esta tensión entre el interés privado de hacer las líneas por la parte más barata y los derechos de las comunidades de los territorios donde se instalan estos proyectos, lo que hace es poner medidas autoritarias para imponer por el solo Ministerio de la Ley, poniéndole un adjetivo de interés público, de obras imprescindibles a estas obras que son obras privadas, pero que las va a empaquetar en estos trazados de interés público, que serían públicos porque se imponen, pero que de una u otra forma se las ofrecen al inversionista eléctrico para que determine el trazado dentro de esta franja fiscal y finalmente la obra que se construye es para el privado y las ganancias y la concesión eléctrica es eternamente para el privado. Por lo tanto, es súper preocupante porque en vez de resolver un ordenamiento territorial en forma participativa con la comunidad para resolver democráticamente los conflictos que hoy día tenemos para el futuro desarrollo eléctrico, lo resuelve con una medida autoritaria en el cual utiliza un instrumento que tiene el Estado para establecer las franjas para las vías públicas, por ejemplo las carreteras, y utiliza esta parte de las concesiones públicas para hacer una franja fiscal y después se las entrega al sector privado, al inversionista privado,
para sus negocios energéticos. Entonces, es súper grave porque aquí lo que está haciendo es utilizando un instrumento público para priorizar los derechos del inversionista eléctrico por sobre los derechos de la ciudadanía que habita en esos territorios, que pueden ser agricultores, pueden ser municipios, pueden ser comunidades indígenas, etc. Lo que implica una tremenda desigualdad frente a la ley y, obviamente, es apagar el fuego con parafina. Esto va a generar un mayor rechazo ciudadano y una mayor judicialización. A tu juicio, lo que estamos viendo con esto es que el Estado en Chile está supeditado a los intereses de los privados. Bueno, desgraciadamente en los últimos años yo creo que se ha perdido un poco el norte de verdaderamente cuál es el interés público. Si es el interés del Estado para obtener en el corto plazo un punto más en el crecimiento del PIB, independiente de cómo eso se distribuya, dadas las distintas políticas públicas, y verdaderamente cómo nosotros vamos diseñando un marco regulatorio que corrija las distorsiones del marco legal establecido en un periodo autoritario, cuando no había Congreso Nacional, que es cuando se diseñó la ley eléctrica, el Código Minero, etcétera, etcétera, y que en el fondo responda a los déficits de democracia y a la deslegitimación del sector político que hoy día está absolutamente zanjado en que la ciudadanía no confía ni en el Estado, ni confía, digamos, particularmente Congreso Nacional, Ejecutivo, etc. Entonces, hoy día lo que está ocurriendo es que con proyectos de ley que no aseguran, no garantizan los derechos igualitarios de los ciudadanos, se está generando una mayor tensión y una mayor, yo diría, conflictos de convivencia entre los derechos de los distintos sectores de la sociedad, particularmente cuando el Estado, con una serie de argumentos de que hay que mantener la inversión, etcétera, etcétera, entrega prioridades de derechos a unos sectores que son siempre los productivos. Correcto. En vez de priorizar los derechos de las personas, ¿no es cierto?, a costa del perjuicio a los derechos de los ciudadanos. Entonces, estamos en una situación súper compleja y particularmente en la ley de transmisión. Esta ley de transmisión que está llevando adelante el gobierno de la presidenta Bachelet es exactamente el mismo proyecto de ley de carretera eléctrica que mandó Piñera al Congreso Nacional. Exacto. Y que la misma concertación se opuso y le bloqueó. Ese proyecto de ley de carretera eléctrica de Piñera tenía justamente estos trazados de interés público para entregárselo a las privadas y tenía los polos de desarrollo en los cuales el gobierno y los privados identificaban dónde habían recursos energéticos para sacar y se establecían como polo de desarrollo y sálvese quien pueda, a quien estaba habitando en ese polo de desarrollo. Tiene estos dos componentes iguales y resulta que la concertación rechaza y bloquea este proyecto de carretera eléctrica durante la administración anterior y ahora lo lleva adelante como la maravilla del gran proyecto propio para solucionar los proyectos de desarrollo eléctrico con otro nombre. ¿Es un gatopardismo? Mira, nosotros creemos que obviamente puede haber un gatopardismo, pero yo diría una equivocación política y ética, en la medida en que lo que está gritando la sociedad chilena es mayor democratización, mayor equidad en los derechos de los distintos sectores y justamente con la excusa de mantener la dinamización de la inversión del Ministerio de Hacienda y del gobierno, están cayendo exactamente en lo contrario y por lo tanto la deslegitimación política de este bloque, amén de la deslegitimación política del bloque que administró el gobierno, digamos en el gobierno anterior, estamos en el cual se deja una sociedad sin mucha alternativa. Y entonces no esperemos que la gente vaya feliz a votar, no esperemos que la gente vaya a participar en los distintos partidos políticos, no esperemos que la gente vaya a colaborar, sino que al contrario, la gente está en una actitud totalmente defensiva porque entiende que cualquier cosa que viene del sector político no le está garantizando derechos, sino que al contrario, está amenazando sus derechos. Más allá de la crítica política, que efectivamente uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? No aprobaron el proyecto del gobierno anterior, lo pasaron con otro nombre, pero la lógica es exactamente la misma. Y más allá de la crítica de legitimación, el problema técnico,
¿Cómo lo solucionamos desde el punto de vista de compatibilizar el requerimiento de interconectar eléctricamente el país con la protección de los recursos naturales, de las poblaciones, de la gente que va a ser afectada? ¿Cómo se compatibiliza? Con planificación territorial, que es algo que el sector empresarial no quiere, que los ministerios productivos no quieren. Y el sector empresarial ha sido súper claro, ha dicho, mire, nosotros no vamos a apoyar un ordenamiento territorial, una planificación territorial, porque eso es planificación desde el Estado. Y la verdad es que es una nueva condición a la inversión, y lo que implica eso, lo que no están diciendo, como se dice, eso significa que tendríamos todos los chilenos que están condenados a que el ordenamiento territorial del país sea el resultado de allí donde el sector privado quiera ponerse. Lo que es absolutamente inaceptable desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de un Estado que lidera un desarrollo y un uso del territorio en relación a un interés público y a un desarrollo que representa el interés de la mayoría. Entonces, estamos en una situación donde no hay un buen entendimiento de cuál es el rol del Estado, porque el ministro Pacheco dice, no, es que vamos a recuperar el Estado en la definición del desarrollo energético. Sí, pero es que el rol del Estado, recuperarlo para poner mayor autoritarismo en privilegiar al inversionista por sobre los derechos de la población, tiene un rol del Estado, pero es autoritario y nos retrotrae, ¿no es cierto?, a un periodo autoritario del cual queremos salir, cuando las demandas de la sociedad son por mayor democracia. Entonces, lo que nosotros estamos señalando, determinemos el desarrollo energético dentro de lo que se requiere como desarrollo energético del país, pero en un ordenamiento territorial donde la sociedad completa decida por dónde van a ir las líneas, por dónde van a ir las carreteras, cuáles van a ser las áreas urbanas, cuáles van a ser las áreas protegidas, cuál va a ser el ámbito de la expansión urbana, cuáles van a ser los lugares donde se van a construir los grandes proyectos o los pequeños proyectos hidroeléctricos, pero que no se siga imponiendo sobre distintos sectores, porque eso justamente es lo que está generando ya una reiteración del déficit democrático, que es lo que se manifiesta en los distintos conflictos. Entonces, hoy día no tenemos problemas de generación. No. Hoy día tenemos sobreaprobados todos los proyectos energéticos que necesitamos en los próximos 10 años. Sí. Y particularmente porque la justificación de necesitar más energía para duplicar la expansión de las inversiones mineras no ocurre porque resulta que la debacle de la economía mundial, más que China no espera el crecimiento que tiene, implica que hoy día, obviamente, el sector minero no va a duplicar. Y por lo tanto, como ese es el vampiro de la energía en este país, lo que necesita la señora Juanita, el sector residencial y todo, 16% de la demanda, la verdad es que no da. Claro. Por lo tanto, tenemos proyectos aprobados. El problema no es solamente la interconexión, porque la ley de transmisión no se refiere solamente al sistema nacional de transmisión. Así es. Este tema de las franjas fiscales para los privados es para todo tipo de sistema, particularmente para los sistemas de transmisión desde los polos de desarrollo, que es allí donde se quiere imponer, allí donde estén los recursos naturales energéticos se quiere imponer. Entonces, no es para la interconexión, y eso es súper importante que la gente lo tenga claro. Aquí no estamos discutiendo cómo conectar el sistema interconectado Norte Grande, que llega hasta Antofagasta, con el sistema interconectado central que llega desde el sur de la región de Antofagasta hasta Puerto Montt. No, ese no es el problema, porque además ahí el trazado no es directo y además ya hay ciertos trazados que unen algunos proyectos de proveedores y de consumidores. Por lo tanto, se podrían utilizar los mismos trazados. Exacto. No es eso. Lo que estamos peleando es cómo se van a diseñar los distintos sistemas de transmisión en las 6 modalidades que establece el proyecto de ley, que son líneas de interconexión nacional, líneas internacionales, líneas para transmisión dedicada, líneas para transmisión de polos de desarrollo, etc. Entonces, es una nueva doctrina la transmisión que nosotros creemos que es el momento en el cual lo hagamos bien, lo hagamos de una forma democrática, lo hagamos de una forma que tenga sustentabilidad ambiental y lo hagamos de una forma en que sea compatible con el ordenamiento territorial
y las prioridades de desarrollo que se quieren dar las regiones, y no todo establecido desde el autoritarismo del gobierno central. En el Congreso se está discutiendo la ley esta semana, entiendo, y hay un artículo particular, el 85, que señala: se entenderá por polo de desarrollo aquellas zonas geográficas territorialmente identificables en el país donde existen recursos o condiciones de alto potencial para la producción de energía eléctrica proveniente de energías renovables y al menos un 70% de energías renovables no convencionales, cuyo aprovechamiento utilizando un único sistema de transmisión resulta de interés público, es eficiente económicamente y es coherente con la conservación del patrimonio ambiental y la preservación de la naturaleza. No lo voy a terminar, pero básicamente esta indicación que la hicieron las organizaciones ciudadanas no fue apoyada por el Ejecutivo, y probablemente cuando pase a la sala alta no va a ser aprobada, va a ser cambiada. A ver, esa fue la propuesta a través de la cual los parlamentarios mayoritariamente la sobrepusieron sobre la indicación del Ejecutivo. Correcto. Y por lo tanto los parlamentarios rechazaron la definición que traía el Ejecutivo, que estaba orientada principalmente a sacar todo el potencial hidroeléctrico de todas las cuencas del país, y por lo tanto significaba la lápida para todos los ríos del país. Y por lo tanto los parlamentarios dijeron, bueno, ¿qué es lo que necesita el país? Necesita energías limpias, necesita energías renovables, que sean de menor tamaño, que sean obviamente compatibles con el desarrollo local, y son los parlamentarios los que condicionan a que allí donde hayan recursos naturales renovables, energéticos, sea al menos 70% de energías renovables no convencionales. Con eso, claramente, le dan vuelta a la lógica al gobierno, que quería grandes centrales para que incluso establecer Aysén. Sí, y la Patagonia como un gran polo de desarrollo, y por lo tanto que Endesa y Colbún pudieran hacer su proyecto Hidro Aysén, porque ahora se llama polo de desarrollo y el Estado va a imponer una franja fiscal para la transmisión. Entonces, lo que hacen los parlamentarios, y con plena mayoría, desde la Democracia Cristiana, Partido Comunista, Partido Radical, Partido Socialista, entiendo que esa indicación fue 9 votos a favor contra 3 de la UDI. Entonces, lo que ocurre es que aquí hay una mayoría de los partidos de gobierno que le están diciendo a su gobierno, mire, no queremos el proyecto de ley de nuestro gobierno, sino que queremos nosotros corregir en la medida en que esto sí representa algo de interés público. Curiosamente, el gobierno fue apoyado solamente por la UDI, lo que yo creo que es muy ilustrativo para la sociedad de por dónde va la mano de lo que el gobierno está llevando adelante. Entonces, una definición de polo de desarrollo en esa perspectiva, donde se condiciona 70% de energías renovables no convencionales, donde se condiciona respeto y condiciones de sustentabilidad ambiental, y se condiciona claramente a respeto a los derechos de las poblaciones locales, es un paradigma de desarrollo eléctrico muy distinto de lo que le conllevaba el proyecto de ley Piñera, adoptado por el actual gobierno. Cuando hablamos del Estado, ¿no te parece a ti que lo que tenemos en realidad es un Estado desmantelado, y son los gobiernos en particular los que han desmantelado el Estado a lo largo de los últimos 30 años? A ver, yo creo que lo que nosotros tenemos como Estado es el resultado de una trayectoria política autoritaria y de un marco legal que condena al Estado a una función subsidiaria. Y eso claramente está establecido en la Constitución del 80 y está establecido en cada uno de los códigos que se escribieron durante el código donde el gobierno militar o la dictadura y que se aprobaron por decreto, de hecho todos son decretos, en un momento donde no había Congreso Nacional, no había partidos políticos, no había participación. Por lo tanto, son leyes autoritarias, no son democráticas, no fueron discutidas por nadie. Y particularmente en el caso de la ley eléctrica es muy claro, porque la ley eléctrica saca al Estado hacia el lado. No solamente se privatiza Endesa y todas las empresas del Estado, sino que lo que hace es que privatiza la generación, la transmisión y la distribución, pone al sector privado como el gran conductor del desarrollo eléctrico,
y en el fondo establece que el desarrollo eléctrico es el conjunto de proyectos más rentables para los privados. Que estos le anuncian al gobierno qué es lo que van a construir y el gobierno lo pone en el plan indicativo de obras y le da el vamos y por lo tanto el gobierno avala a través de ese acto un conjunto de obras que van a constituir nuestro futuro eléctrico, pero que resulta que dentro del portafolio de las empresas es el proyecto más rentable próximo de cada una de las empresas. En ningún país del mundo el conjunto de proyectos más rentables para las privadas constituye el desarrollo eléctrico del país. Entonces, ese paradigma es el que está en todo el marco legal que se diseñó durante el periodo autoritario. Y que se profundizó durante los gobiernos democráticos. Y que en el fondo los gobiernos democráticos no han cambiado sustancialmente, sino que han administrado y que en este minuto, con una legitimación de que necesitamos seguir con el crecimiento económico, está profundizando. Así es. Y está profundizando de una forma tremendamente grave, porque está utilizando el concepto de interés público para justificar el entregar más derechos de por vida al sector privado, que ya de facto, por las leyes de la dictadura, tiene derechos prioritarios por sobre el resto de los chilenos. Entonces, estamos en una situación tremendamente compleja, nosotros creemos, para el futuro democrático del país, y estamos tremendamente preocupados porque una degradación de la lógica democrática, aún más de lo que se estableció en las leyes de la dictadura, nos llevan claramente a un futuro bastante conflictivo. El proceso del cambio de la Constitución es una respuesta. ¿Una posible respuesta? Es una posible respuesta, pero no es suficiente. Nosotros no podemos seguir prometiendo un cambio constitucional en el futuro, pero seguir degradando el actual sistema. No alcanzamos a encontrarnos en el momento del cambio constitucional y el agravamiento de la degradación de las leyes sectoriales en un momento donde verdaderamente no podemos ver cuál va a ser la respuesta de la sociedad chilena frente a los cambios, a la degradación, más aún en los cambios legales que se están generando. Voy a hacer un paralelo porque la situación se parece un poco a lo que vamos a conversar en la segunda parte de la entrevista respecto a las medidas del cambio climático. No será ya demasiado tarde para que las medidas tengan algún efecto y luego, en el paralelo en Chile, no será demasiado tarde para que cuando en algún minuto nos pongamos de acuerdo en qué tenemos que hacer, cambiar o no la Constitución, modificar, reformar, etcétera. Hay distintas alternativas. El proceso de degradación política del país alcance un clímax y simplemente no haya retorno? Bueno, yo creo que en el sector eléctrico particularmente, yo creo que estamos en un punto de no retorno. O sea, hoy día la sociedad chilena no está aceptando nada. Tú llegas con un proyecto incluso de energías no renovables, no convencionales en una cuenca y la gente no quiere nada. No confía en el inversionista y no confía en el Estado. Entonces, estamos en una situación donde la gente no quiere nada y no quiere oír porque no le cree al Estado. Ya no le creyó al sector privado, pero hoy día además no le cree al Estado. Entonces, estamos con un problema de credibilidad en el organismo que gobierna. Y desde nuestra perspectiva, estamos en un punto de no retorno. No veo qué podamos sacar debajo de la mano para que la gente empiece a creer en el gobierno y a creer en que el Estado está por el interés público. Yo creo que ya estamos en esa situación, que en el sector eléctrico es evidente. Cardone Polpaico yo creo que evidente, donde quedó en evidencia que no se había consultado a la comunidad, que se habían falseado las participaciones ciudadanas, etcétera, etcétera. Pero eso se da en conjunto con que la presidenta tuvo que armar una comisión para la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque se dieron cuenta de que los permisos estaban dando en forma trucha, que había tráfico de intereses, etcétera, etcétera. Pero eso además, dentro del tema de la corrupción, nada es aislado y por lo tanto hoy día la sociedad chilena está viendo este autoritarismo para imponer proyectos en el sector eléctrico, pero está viendo la colusión, está viendo la corrupción y el tráfico de intereses en la política, está viendo el caso Cabal, es decir, entonces no hay credibilidad y por lo tanto desde nuestra perspectiva hoy día estamos en un punto de no retorno
si es que verdaderamente de todos estos escándalos que han explotado en los últimos años no se toma la justicia y se empieza a recomponer la descomposición que existe y que hoy día lo que ha generado es una falta de credibilidad en los sectores emprendedores, en el empresariado, aunque hay empresarios que lo hacen bien, pero la mayoría, la falta de credibilidad es brutal y hay una falta de credibilidad en el aparato público. Continuamos en un momento más en Energía Alterna con Sara Larraín. Publimetro TV, con el auspicio de González Potenciados, su vehículo en manos de expertos. Natural Energy, las mejores soluciones de energía solar y eólica para su hogar. Vidarch Arquitectos, diseñando las casas del futuro. Maderas del mundo, el mejor diseño y la más alta calidad de muebles. Ascensores Heaven World, pasión por lo que hacemos. Corporación Ecológica Nueva Era, Instituto de Investigación Científica y Diario Publimetro están presentando Energía Alterna. El próximo sábado 5 de diciembre, diversas organizaciones ciudadanas, ambientales y otras organizaciones han llamado a una concentración. Vamos todos a la Alameda por el agua de Santiago, no a Alto Maipo ahora. Sara, ¿qué se espera después de tantas movilizaciones por el tema de Alto Maipo lograr con esta concentración, esta movilización, cuando ya están las obras súper avanzadas? Tú vas arriba o tratas de subir al Valle de la Engorda en el Cajón y ya están los caminos hechos, ya está el bloqueado, la salida del río ahí, están los túneles perforándose. ¿Qué logramos? A ver, la manifestación de este sábado es una marcha que está convocada por la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, no Alto Maipo, y está apoyada por aproximadamente 80 organizaciones ciudadanas de la región metropolitana y del resto del país. Es la tercera marcha que organiza la coordinadora y lo que se está señalando muy claramente, además en el contexto de las dificultades de sequía que hemos tenido, de los problemas que han dejado a Santiago con dificultad de agua potable, por aluviones, por aguas turbias, etcétera, etcétera, y en el contexto del cambio climático, que va a acelerar estos procesos y que se está desarrollando justamente esta semana en París, la reunión de los países parte de la Convención de Cambio Climático, es llamar la atención sobre un proyecto que justamente está amenazando con una mega intervención. ¿Lo está haciendo? Lo está haciendo, todavía es muy minoritario, no es más de un 4% lo que ha avanzado el proyecto, yo diría que menos aún. Está advirtiendo a la ciudadanía y al gobierno que siguen amparando porque en los últimos meses se les han dado nuevos permisos que no tenían, que sigue amparando en forma irregular un proyecto que significa una mega intervención sobre la cuenca del Maipo, de la cual depende el agua potable de Santiago, de los 7 millones de habitantes, y depende además el riego de las 120.000 hectáreas de agricultura del Valle del Maipo. Es decir, le está señalando en un contexto que sabemos lo que viene en cuanto a recursos hídricos, sequía, disminución de glaciares, disminución de nieve, se le está señalando nuevamente al gobierno, mire, es tiempo de revertir esta situación, de verdaderamente llamar a una transformación, a que este proyecto ingrese de una forma distinta al estudio de impacto ambiental, porque lo que ha pasado hasta ahora se va a agravar y por lo tanto le está diciendo al gobierno, mire, usted está poniendo en riesgo la seguridad hídrica de la capital del país, que son 7 millones de habitantes. ¿Usted está dispuesto a cambiar la capital del país? Porque si destruye la cuenca del Maipo, la verdad es que no tiene agua de Santiago, o tiene inseguridad de proveer agua para Santiago, que ya lo ha señalado la empresa Aguas Andinas en los últimos días, o usted quiere seguir poniendo en riesgo la cuenca del Maipo, pero va a traer agua del Maule o del Tinguiririca o del río Biobío en un tubo y va a condenar a Santiago a estar en la UTI, conectado por mangueras de todas partes, ¿no es cierto?, para poder proveerse, o tiene las lucas para cambiar la capital del país. Entonces, eso es lo que está señalando, esto es lo que está señalando la campaña de alerta ciudadana, diciéndole al gobierno, mire, esta mega intervención en el cual se van a desviar el río Volcán
el río Yeso y el río Colorado, esas aguas no van a llegar al río Maipo, sino que a la entrada de Santiago, sino que se van a tomar en las bocatomas, en el origen de estos ríos, y se va a meter en un túnel privado que va a generar un proceso de desertificación en esta cuenca, aumento de temperatura, 70 kilómetros. Entonces es súper complejo, y la verdad es que la ciudadanía tiene que poner los dedos en la llaga de lo que está pasando, porque los gobiernos pasan. Los intereses económicos de las empresas, bueno, les va mal, a lo mismo, me cambio una inversión a otro país, pero la ciudadanía, y particularmente la ciudadanía en los territorios, queda y tiene que proteger los ecosistemas que los van a sustentar ahora y en los próximos años a ellos y a sus futuras generaciones. Entonces hay una responsabilidad política de la ciudadanía que tiene que llamar la atención de los gobiernos, y después las coaliciones de gobierno, bueno, responderán históricamente a los actos que hicieron. ¿Alguna vez han respondido? Yo creo que la historia muestra que han hecho los distintos gobiernos. La historia cada vez se está escribiendo de una forma más diversa, incorporando las distintas interpretaciones. Y obviamente las equivocaciones del gobierno de Bachelet, del anterior y de este, van a quedar claras en la historia. En la historia. Y quedarán claras en la historia de Santiago, y quedarán claras en la historia ambiental del país, y quedarán claras en la historia de cuáles son los cambios que se negaron a hacer, o de las crisis que se negaron a ver, y que por lo tanto hicieron todo lo contrario de lo que había que hacer. Me preocupa un poco que solamente quede en la historia, una cosa que es escrita y posterior, y entre medio tenemos 1, 2, 3, 4, 5 generaciones de chilenos que van a tener problemas a propósito de esas tomas de decisiones. La ciudadanía está haciendo su rol. Que el Estado y la nueva mayoría no asuma su responsabilidad es problema de esos partidos políticos, pero la ciudadanía en este momento, la ciudadanía organizada en organizaciones sociales con nombre, apellido, dirección reconocida, le está señalando al gobierno y le está señalando a la nueva mayoría cuáles son los riesgos, pero obviamente la ciudadanía no es gobierno. Así es. Entonces acá también lo que se está poniendo en el tapete es que la representación política hoy día no le da el ancho para hacerse cargo de lo que están señalando los territorios, de lo que están poniendo en evidencia los territorios, y esto implica también lo que comentábamos en el capítulo anterior. Esto está mostrando una falta de legitimidad de la política, una falta de credibilidad de un sector político que no está interpretando. ¿De un sector o de la política? De un sector en este momento que está gobernando y que toma las decisiones, en un sector político que no está escuchando lo que está señalando las comunidades en los territorios. Y yo creo que eso nos muestra que hay que ampliar el ámbito de la participación política, hay que democratizar la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones y en la política, y que no pueden seguir ciertos representantes que no están representando lo que está pasando en los territorios, no pueden seguir sintiéndose representantes de aquello que no representan. Entonces yo creo que nuevamente llegamos a lo recientemente conversado de que aquí hay una crisis de democracia que está poniendo en grave riesgo el futuro de los recursos naturales y de la subsistencia de la calidad de vida de las personas en Chile, y que es tremendamente grave. Cuando uno estudia ecología o estudia biología en general y estudia procesos biológicos, los procesos biológicos tienen ciertas tendencias y son procesos cibernéticos, circulares. Y cuando se alteran esos procesos circulares en un punto, habitualmente se producen unos temblores en los procesos que son muy difíciles de controlar. Pasado cierto límite, esto entra en esos temblores, el Parkinson por ejemplo, y después es muy complejo de poder resolver. Tenemos en Francia en este minuto la cumbre climática y estamos hablando del problema en Chile de un proceso terminal hasta cierto punto no reversible ya, y esto agrava esas crisis de temblores que después ya no se pueden resolver. ¿Estamos en un proceso terminal tanto a nivel planetario como a nivel local con todo lo que estamos conversando? Bueno, lo que le sucede a Santiago es una muestra en el microterritorio, si es que hablamos de microterritorios viendo de la perspectiva planetaria. Correcto. Ya que el cambio climático es global, es decir, afecta un sistema biofísico, la atmósfera, que corresponde, digamos, al sustento del planeta en su conjunto. A Gaia, como decía Lovelo.
Es lo mismo, o sea, lo que se está hoy día determinando y jugando en el país, en cómo va a ser el desarrollo de Santiago, cómo Santiago va a permitir proteger los recursos naturales que lo sustentan como ciudad, o lo que va a decidir Chile en relación a su desarrollo energético que va a poder sustentar económica, ambiental y socialmente, o lo que se está negociando en París en el sentido de poder revertir el calentamiento global que está afectando los recursos naturales, que está afectando particularmente los recursos hídricos, el comportamiento de los fenómenos meteorológicos, el aumento del nivel del mar, los huracanes, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo en distintas escalas. La crisis del cambio climático está provocada por una acción humana y eso el panel de científicos, el panel intergubernamental de cambios climáticos, que es el que informa a la convención, está en un 99% que claramente es producto de la era del petróleo, del uso de los combustibles fósiles. Y si nosotros vemos las negociaciones, lo que está ya en juego en París ya no es lo que se planteó originalmente en la Convención. En la Convención de Cambio Climático se planteó de que la comunidad internacional, el conjunto de las naciones, tiene que revertir el cambio climático. Es decir, tiene que volver a los niveles de concentración de gases de efecto invernadero de la década, digamos, de los 90, para poder mantener las temperaturas que tenemos. Así es. Pero eso fracasó en Copenhague. Y posteriormente en la COP de Cancún en México, lo que la comunidad internacional dijo, no vamos a revertir el cambio climático, lo que vamos a hacer en esta convención es no permitir que suban los grados más de 2. Y desgraciadamente, la evaluación que hace nuevamente los científicos antes de la reunión de París es que los compromisos de los distintos países tampoco alcanzan para llegar a los 2 grados. Y por lo tanto probablemente hoy día van a ser 3 o 4 grados. Lo que es un ecocidio. Lo que implica además desaparecimiento de naciones, islas, todas las islas que son bajas en el Pacífico, que ya está ocurriendo, significa pérdida territorial de todos los países costeros por aumento del nivel del mar, significa eventos bruscos como los ocurridos en Copiapó este año y lo que ha ocurrido en varios países, significa sequías brutales, significa pérdida de glaciares que son los que entregan agua cuando se acaba la nieve o en los periodos de sequía, o sea, significa una tremenda amenaza para todas las actividades productivas, para la seguridad alimentaria, para la salud, para los recursos hídricos de los cuales dependemos. Entonces, yo diría que hoy día en París lo que se está jugando es la sobrevivencia de la especie humana, en la medida en que nosotros no podemos vivir sin poder mantener una cierta capacidad de los ecosistemas de autorreproducirse. Si nosotros destruimos la base de recursos naturales de las cuales dependemos, nos estamos disparando en los pies como especie. Entonces, la verdad es que yo diría que hay una tremenda responsabilidad política de la comunidad internacional. Nosotros creemos que la convención fracasó en revertir el cambio climático. Hoy día estamos tratando de que no sea tan grave, pero estamos frente a un fracaso político de la comunidad internacional. Y no queremos que ese fracaso político sea reproducido al interior de cada uno de los países, de no tomar las responsabilidades, al menos que corresponden a las políticas nacionales. Y en ese sentido, nosotros hemos hecho un llamado al gobierno a ser coherente, tanto en las negociaciones internacionales como en las decisiones a nivel nacional, porque lo que se decida en relación a las políticas de agua, a las políticas de energía, a las políticas sobre agricultura, a las políticas de ordenamiento territorial, a las políticas de borde costero en Chile, son las determinantes de si Chile verdaderamente va a poder enfrentar en una situación, digamos, de protección de la población los fenómenos del cambio climático. Simplemente estamos arriesgando más todavía a la población chilena
y obviamente a la economía y al desarrollo en su conjunto. Estamos frente a un desafío bastante paradigmático que no solamente es un problema global, sino que se traduce en un conjunto de decisiones en el sector agrícola, forestal, de recursos hídricos, de energía, de desarrollo de minería, de ordenamiento territorial, de expansión urbana o no, pero también en las políticas de salud, además, en las políticas de educación, en la medida en que claramente el cambio climático trae nuevos desafíos para la seguridad alimentaria, los sistemas de salud, los sistemas de ordenamiento territorial. Yo creo que el sector político debiera estar a la altura, ya que desde nuestra perspectiva los ciudadanos sí han estado a la altura durante todo este proceso. Tenemos este paisaje atrás que nos acompaña, que es bastante ideal, y parece que no lo vamos a seguir viendo en esa forma en los próximos años. Bueno, ese verde y esa cantidad de árboles claramente es lo que nosotros identificamos con un bienestar, con un cierto nivel de vida que es agradable, que es armónico, que no es estresante, pero la verdad es que eso requiere bastante agua. Y para el caso de Chile, lo que está proyectado para el año 2100, es decir, en unos 85 años más, es una reducción de entre 20 y 25% de las precipitaciones, es un aumento de temperatura de más de 2 grados. Santiago desértico. Santiago probablemente con un clima parecido al de Copiapó o de Vallenar, y claramente no ese es el paisaje al cual tendremos la oportunidad de, poder aprovechar en el futuro. Y aquí yo creo que hay un llamado claro a asumir responsablemente los desafíos que a cada uno de nosotros nos tocan. Al menos como organizaciones ciudadanas y particularmente como Chile Sustentable estamos haciendo todo lo posible por advertir, por colaborar con escribir las políticas públicas, con presionar a los tomadores de decisiones en la ley de transmisión, en el Código de Agua, en la ley de glaciares, en todo lo que está a nuestro alcance, pero claramente cada uno responderá finalmente por las propias responsabilidades. Carlos Larraín, muchísimas gracias por venir a Energía Alterna. Nos vemos en un próximo capítulo. Publimetro TV, con el auspicio de González Potenciados, su vehículo en manos de expertos. Natural Energy, las mejores soluciones de energía solar y eólica para su hogar. Vidarch Arquitectos, diseñando las casas del futuro. Maderas del Mundo, el mejor diseño y la más alta calidad de muebles. Ascensores Heaven World, pasión por lo que hacemos. Corporación Ecológica Nueva Era, Instituto de Investigación Científica y Diario Publimetro están presentando Energía Alterna.